Muy bien, pues Emilio por aquí de nuevo en esta nueva masterclass para la semana del consultor del SEO. Hemos hablado ya sobre gestión de clientes, hemos hablado sobre cómo analizar pérdidas de tráfico, pero todavía quedan cosas por hablar y una de ellas es justamente cómo priorizar tareas SEO y cómo poder hacer una buena auditoría. Porque ¿qué pasa? Si un cliente viene a ti y dice, oye Emilio, quiero posicionar mejor. Muy bien. ¿Qué analizo? Pues bueno, sabemos que hay cientos de factores que afectan al algoritmo de Google y es probable que algunos se nos quede un poco atrás, ¿no? Y que haya a lo mejor un factor importante, que no nos demos cuenta, que no lo tengamos en nuestra plantilla de auditoría y entonces no estemos dando el mejor servicio. Esto cobra mayor importancia porque vamos por el caso de que nos llega una charcutería, ¿vale? Y nos llega luego una librería online. ¿Qué tenemos que hacer en cada proyecto? Pues seguramente no tengamos las mismas prioridades, ¿no? Hay que ver siempre el modelo de negocio, dónde está el mayor valor dentro de la página web y saber priorizar esas tareas SEO. Puede que una web tenga el WordPress fatal y tengamos que empezar por una buena construcción web, puede que un proyecto esté genial y tengamos que ir a un aspecto más técnico, ¿vale? Pero sin duda lo que tenemos que hacer primero es conocer bien el proyecto, ver su modelo de negocio y posteriormente priorizar tareas porque, como ya sabemos, hay cientos de factores y no podemos tratar a todos por igual, porque a nivel económico, a nivel de rendimiento, a nivel de crecimiento, no van a tener la misma repercusión uno que otro. Hoy te traemos ni más ni menos que a José Lab, ex consultor SEO en Webpositor, una de las agencias más grandes de España, donde yo también estuve trabajando y os puedo decir que se aprende muchísimo. Así que, sin más dilación, os dejo con José, que estoy seguro de que tiene un montón de cosas interesantes que contar. Hola, ¿qué tal? Vamos con esta semana del consultor SEO que ha montado Condos, un bonito evento, en el que voy a intentar aportar mi granito de arena explicando cómo hago auditorías web, cómo audito un portal, de la forma, bueno, iba a decir más resumida posible, pero la verdad es que va a ser un vídeo pues bastante largo. Espero que os sea de utilidad a todos. Vamos a hablar, o voy a hablar sobre pues metodologías, cómo enfoco un análisis de un portal, qué estrategias o qué elementos analizo. Y voy a hacerlo de la forma más sencilla posible por un lado, pero por otro también intentando profundizar en aquellas cosas que vea más importantes. Así que vamos a pinchar en iniciar presentación y vamos a ello. Bueno, primero, para el que no me conozca, pues soy José David, José Lab o incluso Lab, me podéis llamar como queráis. Soy consultor SEO freelance, tenéis aquí mi página web, joselab.com, y mi Twitter, joselabweb, que bueno, es una red social que me gusta bastante y cuando veo alguna cosilla de interés, que puede ser interesante para el resto, pues la intento publicar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 6 capítulos o 6 bloques. En el primero vamos a ver los pilares de un proyecto, qué pilares van a afectar al SEO y tenemos que conocerlos al dedillo para poder saber, o como veremos en el punto número 2, cómo comenzar a auditar. También veremos en el punto número 1 herramientas que considero esenciales para ser un consultor SEO. Y luego en los siguientes puntos vamos a profundizar un poquito más en cada uno de los pilares, que básicamente son el pilar de los contenidos, todo lo que tiene que ver con los textos y elementos relacionados, el pilar del SEO on page, todo lo que tiene que ver con la programación, con la implementación de la propia página web. Luego tendremos en el punto número 5 todo lo contrario, el SEO off page, todo lo que tiene que ver con los enlaces externos, la autoridad externa, todo el trabajo que podemos hacer fuera de nuestra página web. Y luego por último, pues la experiencia de usuario, el UX, que creo que también es un pilar muy importante para el posicionamiento. Y comenzamos con el primer punto, pilares de un proyecto y herramientas. Los pilares SEO es un concepto bastante importante, bajo mi punto de vista, porque van a simplificar mucho toda la visión sobre el posicionamiento. Sabemos que Google tiene cientos de factores que influyen en el posicionamiento web y podemos agruparlos en diferentes categorías o bloques para simplificar todo ese proceso. Si nosotros auditáramos un portal, tuviéramos que de manera inicial pues sabernos o abordar esos 200 o más factores, sería mucho más complejo que si abordamos el proyecto fijándonos simplemente en 4 pilares básicos. Este es el concepto que yo utilizo en prácticamente todos los proyectos. Y bueno, pues los 4 pilares serían los que he comentado anteriormente: el pilar de on-page, el pilar de experiencia de usuario, off-page y contenidos. Estos 4 pilares tienen todos la misma importancia, por eso en el gráfico tienen el mismo tamaño, y además están conectados entre ellos. Os pongo algunos ejemplos de este concepto, y es bueno, por ejemplo, tenemos muy buen contenido, una página que tiene unos textos increíbles, tiene pues contenido que profundiza muchísimo, aporta todo lo que el usuario necesita, pero tenemos una mala experiencia de usuario. La página web o no carga bien, o carga lenta, o el menú de navegación es horrible, el enlazado interno es fatídico, pues evidentemente no vamos a poder posicionar bien.
vemos que está conectado el bloque de contenidos con el bloque de experiencia de usuario. Otro ejemplo podría ser, tenemos una muy buena experiencia de usuario, la plantilla carga rápido, el menú de navegación es genial, pero el contenido pues no es bueno. Evidentemente no vamos a poder posicionar bien. Otro ejemplo, el último, tenemos un buen off-page, tenemos una muy buena autoridad, muchas páginas externas nos han enlazado, pero nuestra página está implementada de una forma desastrosa. El código fuente está muy mal, tenemos cosas realmente pues mal. Esa autoridad que estamos consiguiendo no se va a repartir bien, no va a ser, esa potencia no la vamos a aprovechar y por lo tanto pues tampoco vamos a posicionar como deberíamos. Habría muchos más ejemplos, pero el concepto principal es que los 4 pilares están conectados y para posicionar bien, para ser los líderes de un sector, a no ser que haya muy poca competencia, vamos a necesitar de los 4. Vamos a necesitar que los 4 estén perfectamente implementados, o lo mejor posible. Cada uno de estos bloques vamos a poder subdividirlo en muchos elementos, en muchas formas de análisis, y por eso es recomendable hacer una especie de roadmap, una especie de checklist que nos sirva para no olvidarnos de ningún elemento esencial dentro de cada bloque. Aquí os he puesto una captura cortada, es una sección de lo que sería mi checklist genérico para cualquier tipo de proyecto, y a partir de ese checklist genérico, para cada proyecto lo voy adaptando, voy añadiendo nuevas cosas que tenga ese proyecto en concreto y que no tengan otros proyectos. Ya sabéis que cada proyecto es un mundo y pues una página web puede tener una serie de problemas que no tengan otras páginas web. Pero bueno, a modo de punto de partida, por así decirlo, podríamos tener pues algo como esto, ¿no? Dentro de la sección contenidos, por ejemplo, ya sabemos que tendremos que trabajar el keyword research, los títulos y descripciones, los encabezados, el thin content, el contenido duplicado, canibalizaciones, etcétera, etcétera. Podemos hacer lo mismo con cada uno de los bloques para eso, ¿no? Para no olvidarnos nunca de qué elementos básicos e importantes tiene cada pilar. Y esto incluso podemos pasárselo al cliente una vez tengamos hecho el checklist o el roadmap, para que él también vaya viendo qué vamos a trabajar dentro de cada pilar y qué es importante dentro de cada uno de ellos. Por otro lado, ¿qué herramientas necesitamos como consultores SEO? Bueno, pues yo sobre todo soy partidario de no utilizar demasiadas. Creo que al final es abarcar demasiado pero no conocer en profundidad algo, o al menos va a ser muy difícil. Y sinceramente creo que con muy pocas herramientas podemos hacer cosas realmente brutales. Yo personalmente utilizo estas 4. Sí que es cierto que pues en el día a día a veces utilizo algún plugin para Chrome, alguna otra herramienta de forma esporádica, pero con estas 4 sinceramente creo que se puede hacer prácticamente todo, o la mayoría de cosas importantes, en una auditoría SEO. Tenemos Screaming Frog, que es un scraper brutal, tenemos Ahrefs, una herramienta online que ahora veremos qué puede aportarnos, y luego tenemos estas 2 que son gratuitas y de Google, Google Search Console y Google Analytics. Realmente poco más necesitamos. Mi recomendación personal es esa, no intentar tener miles de herramientas para que nos solucione cada una cosita concreta de una página web, sino pues intentar tener cuantas menos mejor, entre comillas, y saber utilizarlas bien. Por ejemplo, necesitamos un scraper para rastrear el portal y obtener datos de cada URL. Bueno, pues tenemos Screaming Frog. Con esta vamos a poder sacar de cada URL del portal un montón de datos asociados que nos van a venir de maravilla para auditar. De cada URL tendremos el título, descripción, la canonical, tendremos los enlaces internos, los enlaces salientes, absolutamente todo. ¿Para qué voy a necesitar otro scraper? Bueno, pues realmente, a no ser que nos aporte una cosa muy específica que no tiene Screaming Frog, pues para nada. Que necesitamos una herramienta para keyword research, análisis de enlaces externos, monitorizar posiciones, etcétera, etcétera, pues tenemos Ahrefs. Hay otras también muy buenas, como SEMrush, que también son bastante populares, pero bueno, yo creo que teniendo alguna de las 2 va a ser suficiente. A mí me gusta personalmente esta porque para el tema de los enlaces externos creo que afina bastante. Y luego a nivel analítico siempre necesitamos tener esos datos tanto de visitas, comportamiento de usuario, temas de indexación, que esto nos lo puede aportar Google Analytics y Google Search Console. Son 2 herramientas que yo creo que son indispensables para cualquier tipo de proyecto. Necesitamos saber qué está pasando en la página, cuántos usuarios nos están visitando, por qué URLs, si las URLs se están indexando o se están desindexando, si se están desindexando, saber por qué. Todo esto nos lo va a dar Search Console Analytics y vamos, al ser gratuitas además tenemos acceso sin ningún tipo de problema para todo el mundo y vamos, son 2 herramientas con un potencial brutal. Pasamos a cómo comenzar a auditar. Ya conocemos los pilares SEO básicos, conocemos las herramientas para comenzar a trabajar,
pero tenemos que saber cómo enfocar ese inicio de auditoría, ¿no? Cómo nos llega un cliente y tenemos varias opciones. Podemos comenzar a, proceso número 1, empezar a auditar lo primero que veamos, cogemos los cientos de factores que están influyendo en el posicionamiento y los auditamos cada uno de ellos a saco. Hacemos un documento enorme de cientos de páginas donde le explicamos pues de cada factor qué está mal y cómo solucionarlo. Eso sería una opción y pues no está mal, pero yo le veo ciertas desventajas. Perdemos un tiempo analizando aspectos de poco valor. Si cogemos los cientos de factores que pueden estar interviniendo en el posicionamiento y los analizamos, muchos de ellos no van a tener un impacto positivo aunque el cliente los cambie. Si por ejemplo detectamos, pues tienes un enlace interno con un 404, venga, cámbialo. Ok, es una cosa que está mal en el proyecto, pero que realmente aunque cambie un 404 interno, no va a haber una mejora en posiciones porque es insignificante ese error respecto a otros errores que puede tener mucho más graves. Y luego por otro lado, pues nosotros vamos a tener que dedicarle mucho más tiempo, vamos a tener que cobrarle mucho más, por lo tanto, y la demora en ejecución por parte del cliente va a ser brutal. De hecho, muchas veces se va a ver abrumado con tal cantidad de cambios y por lo tanto no suele ser un flujo de trabajo óptimo para el cliente. Proceso número 2, que es el que yo realizo, es, vale, pues detectamos problemas reales, aspectos de valor. Si analizamos los 4 pilares básicos y vemos cuál está fallando más, vamos a poder detectar dónde está el muro que está haciendo que la página no posicione, dónde están las cosas realmente graves. Y por otro lado, vamos a hacer una auditoría en mucho menos tiempo, porque vamos a solamente ponerle las cosas que de verdad son graves, vamos a tener más foco y la efectividad, que es una cosa que yo considero súper importante, va a ser sin duda muchísimo mayor. Es posible que si realizamos el proceso número 1 y dentro de todo lo que saquemos le indicamos las cosas más graves, pues sí, vale, la efectividad también puede ser bastante interesante. Pero está claro que si solamente, al menos en las fases iniciales de la auditoría, le pasamos cosas que son 100% graves, la efectividad va a ser pues mucho mayor. El cliente va a ejecutar justo lo que necesita el proyecto para mejorar. ¿Qué recomiendo yo, por lo tanto? Pues realizar un análisis previo, un análisis rápido, para ver qué pilar está fallando más. Y esto no hace falta que nos lleve mucho tiempo. Os pongo algunos ejemplos. Vamos a analizar el pilar off-page. Bueno, pues simplemente nos iríamos a Ahrefs, miraríamos la competencia, cuántos dominios de referencia tiene, qué autoridad tiene estimada, y vamos a ver el proyecto de nuestro cliente, qué autoridad tiene. Tenemos aquí, por ejemplo, pues 2 casos. Si yo tuviera este cliente que tiene 21 dominios de referencia, que es muy poquito, y un DR de 0,6, que bueno, esto es una métrica estimada de Ahrefs, pero que para hacernos una idea pues no está nada mal. En este caso yo el pilar off-page lo marcaría como pilar a mejorar, a no ser que estemos en un sector sin apenas competencia, que con 21 dominios de referencia ya seas el rey. No lo creo, sinceramente, así que con un análisis muy rápido ya podría marcar este pilar como erróneo o como margen de mejora bastante grande. Si en cambio tuviera un cliente que tiene 9.890 dominios de referencia, que es una bestialidad, y un DR de 78, pues prácticamente no profundizaría mucho más, no perdería ni un minuto en decirle, mira, necesitamos autoridad. No, este pilar, el pilar of page, ya lo marcaría como trabajado. Habría que revisarlo quizá un poquito más a fondo, pero así de manera inicial ya sabría que no debería trabajarlo en exceso al menos. El pilar on page también podemos hacer un scrapeo rápido con Screaming Frog y podemos ver con las columnas que aparecen, con los primeros reportes que nos marca Screaming Frog, pues algunas cosas graves. En este proyecto, por ejemplo, estoy viendo que tiene pues casi 40.000 URLs a nivel de profundidad 10, que esto simplemente es un botón de Screaming Frog que ya te lo muestra. Puedo ver que tiene un montón de títulos duplicados, puedo ver que tiene muchísimas URLs canonicalizadas. Son cosas que a priori quizá nos den idea de cómo está el proyecto a nivel on-page y quizá pueda marcar este pilar como con margen de mejora, muy erróneo o posiblemente a revisar. Si por ejemplo viera que todo está bien, que no tiene ningún error grave que me salte en Screaming Frog, pues este pilar lo podría marcar como que está bien, como que no tiene demasiado margen de mejora o como para revisar en un futuro. Con el pilar de la experiencia de usuario podemos tirar de herramientas como Analytics y fijarnos en los datos. Cogeremos un margen de tiempo pues que no sea excesivamente pequeñito, por ejemplo podemos coger los últimos 3 meses y fijarnos en la duración media de la sesión, el porcentaje de rebote, ciertos datos que nos den información sobre cómo se está comportando el usuario dentro de nuestra página. En este caso, si vemos que tiene 7 segundos de duración media,
A no ser que tengamos una página que muestre, por ejemplo, pues la hora en diferentes países, que es un dato que el usuario va a entrar, lo va a ver y se va a salir. Pues 7 segundos de duración media, vale, me podría cuadrar. Pero en cualquier otro tipo de página, pues 7 segundos es muy poquito, vamos a tener muchísimo margen de mejora. O el porcentaje de rebote, 90,30%. El 90% de personas que visitan mis URLs no siguen navegando por la página. Pues quizá también podamos mejorarlo. Otro tipo de herramientas que podemos utilizar para hacer un análisis previo, bastante rápido, sin profundizar, son herramientas que nos saquen el tiempo de carga, la velocidad de carga de nuestro portal. Si vemos que tienen muy malas puntuaciones, pues seguramente tengamos bastante margen de mejora y vayamos a poder mejorar esa velocidad de carga, que también es un elemento muy importante en la experiencia de usuario. Y luego en el pilar de contenidos, una cosa que recomiendo es sobre todo pues visitar manualmente la página web, ir navegando por categorías, productos, por artículos del blog, para detectar, para empezar, el tipo de contenido que se está publicando. Los textos son buenos, tienen margen de mejora. Vamos a leer algunos artículos para ver la calidad del contenido, para ver la extensión del contenido también. Esto es un artículo que he modificado para que veáis que pues, un artículo que está explicando cómo tener keywords long tail de alto CPC no puede tener solamente 2 párrafos. Esto sería pues un error. Navegando a mano vamos a poder detectar muchas cosas. Y luego también podemos tirar de Screaming Frog, podemos hacer un scrapeo rápido para en el bloque de contenidos detectar, por ejemplo, duplicidades, que es una cosa nueva que han añadido en Screaming Frog y que está muy bien. Nos sirve precisamente para esto, ¿no? En este análisis previo ya sabemos que tenemos en este caso 727 URLs duplicadas. Sería pues un punto que nos serviría para marcar el pilar de contenidos como erróneo. Cuando tengamos los 4 pilares analizados por encima, ya digo, no hace falta profundizar muchísimo, podríamos marcar los que están peor, serían los focos de trabajo. Vamos a comenzar trabajando en ellos, vamos a dedicar nuestros esfuerzos iniciales al menos en los primeros meses o en lo que pactemos con el cliente, trabajando y analizando en la mayor profundidad posible los pilares que hemos marcado como erróneos. Podremos hacerlo utilizando un checklist o no, eso ya lo dejo a vuestra elección. Y los pilares bien ejecutados, los que hemos marcado en el análisis previo como que están bien, podemos o bien dejarlos para más adelante, podemos analizarlos cuando terminemos los que están mal, o incluso si vemos que están extremadamente bien, como el ejemplo que he puesto antes, si tenemos una autoridad externa brutal, pues simplemente podemos dejarlos como finalizados 100%. No vamos a dedicarle ni un segundo de nuestro tiempo a auditarlos. Aunque normalmente, y esto es una recomendación personal, siempre hay que dedicarle un poquito de tiempo para de verdad asegurarnos de que está 100% bien ese pilar. Pasamos al punto 3, donde vamos ya a empezar a profundizar un poquito en el primer bloque de los contenidos. En cada bloque voy a explicar por encima, dentro de cada pilar, los elementos que considero más importantes. Habría muchísimos más, pero bueno, no me daría tiempo a explicarlos todos. Por lo tanto, en este bloque de contenidos, una de las cosas más importantes es trabajar el Keyword Research, el estudio de palabras clave, que nos va a dar una información bestial sobre qué están buscando los usuarios, qué intenciones tienen, qué esperan encontrar y otros elementos, otra información pues simplemente vital para conocer tanto el sector como el proyecto que estamos trabajando. Hay muchas formas de hacer un Keyword Research, yo utilizo Ahrefs y podemos pues buscar por raíz. Podemos coger las palabras principales de cada URL o de cada bloque de la página web y ponerlas en el buscador. Ventiladores de techo, por ejemplo. Como coge la raíz, nos va a sacar todas las palabras que tienen como raíz ventiladores de techo. Ventiladores de techo Leroy Merlin, con luz, IKEA, Carrefour. Luego, evidentemente, tendríamos que filtrar, tendríamos que ver qué palabras trabaja nuestro cliente y qué no, pero bueno, podríamos sacar pues miles de keywords con su volumen de búsqueda, incluso con el dato de dificultad, aunque no suelo hacerle mucho caso, pero podríamos pues esquematizar, podríamos sacar todo lo que se está buscando en el sector, asociarlo con una URL de nuestro proyecto y de esa manera pues ver cómo abordar los contenidos, los títulos, los encabezados. Con esta información podríamos hacer muchísimas cosas. Otro método es directamente analizar a los competidores. Imaginad que estamos trabajando con un cliente que tiene ventiladores de techo, que vende ventiladores de techo, pues podemos coger al Leroy Merlin, coger la URL donde ellos venden este tipo de productos, pasarlo por Ahrefs y fijaos que nos va a sacar todas las palabras que Leroy Merlin está posicionando directamente, o sea, no hace falta hacer prácticamente nada más. Sí que recomiendo que en caso de hacer esto quitemos siempre la marca para que no nos salgan ventiladores de techo Leroy Merlin, ventiladores de techo Leroy,
va a haber muchas palabras de marca, por lo tanto si las quitamos nos quedamos solamente con palabras genéricas que podremos trabajar casi seguro con nuestro cliente. Esta forma es más rápida que la anterior y nos va a sacar información bestial. Quizás un poco más limitada, porque si un competidor no posiciona todas las palabras, pues no vamos a tener esa visión del sector tan global. Pero bueno, si queremos hacer algo rápido por X motivo, pues nos va a venir genial. Y el método 3, que me gusta muchísimo para tiendas online, es directamente scrapear los ítems, los productos, lo que queramos de la competencia y luego revisar esas búsquedas. Por ejemplo, imaginad que tenemos una tienda donde vende tarjetas gráficas y lo que vamos a hacer es irnos a PC Componentes, vamos a coger el XPath del título de cada producto de PC Componentes. Esto lo podemos hacer con Google Chrome, pinchamos en botón derecho sobre el título del producto, le damos a copiar XPath y luego dentro de Screaming Frog vamos a scrapear con esta opción, Custom Extraction, pegamos el XPath y como veis vamos a scrapear todos los títulos que tiene PC Componentes. Si filtramos por tarjetas gráficas, pues tendremos todos los nombres de tarjetas gráficas que tiene PC Componentes publicados en su sitio. ¿Qué haremos con eso? Bueno, pues con esa lista que hemos scrapeado podremos irnos a cualquier herramienta de Keyword Research y comprobar las búsquedas. Aquí en este caso he pegado esta lista y nos saca el volumen de búsquedas de todos esos productos que hemos cogido de PC Componentes. Yo ya podría saber que, por ejemplo, pues este juego para PC tiene muchísimas búsquedas y este otro pues no tiene apenas búsquedas, tiene solo 30. Si hacemos esto con páginas de la competencia que vendan el mismo tipo de producto que nosotros, pues tenemos un Keyword Research de nombres de producto genial. No haría falta ir buscando uno a uno con nuestra herramienta de Keyword Research, sino que lo tendríamos hecho pues prácticamente con 2 o 3 clics. Es una herramienta muy rápida para hacer este tipo de Keyword Research. Con el Keyword Research hecho podemos hacer muchas cosas, podemos establecer prioridades por zonas de la web sobre todo. Si vemos que los juegos de PC se buscan muchísimo, son súper populares frente a otras categorías, vamos a ponerlo súper destacado en la página de inicio, en el menú principal, en el footer, etcétera, etcétera. Se pueden realizar contenidos optimizados. Si vemos que algo se busca mucho, pues vamos a hablar en nuestros contenidos, vamos a escribir sobre aquello que los usuarios están buscando. Tiene todo el sentido del mundo. Y luego también vamos a realizar una arquitectura web optimizada, que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Si vemos que algo se busca muchísimo, vamos a ponerlo súper destacado en el menú principal, súper destacado en el blog, en cualquier parte de la página web. De hecho, la arquitectura web es uno de los siguientes puntos y vamos a ver cómo están organizadas y enlazadas las diferentes URLs o zonas del sitio. La arquitectura para mí es un pilar fundamental, sobre todo en páginas muy grandes, que es vital cómo esté ordenado todo el contenido. Es vital cómo esté el menú principal, cómo estén los enlaces internos, cómo esté incluso el footer, y esto lo vamos a ver con la arquitectura. Yo suelo utilizar el programa Xmind porque tiene una versión gratuita y es bastante visual, como veis aquí. Se pueden utilizar otros como Google Sheets, Excel y otros programas de mapas mentales, pero este es bastante sencillo y sobre todo el concepto que tenemos que tener es cómo queremos que esté ordenada la página web. Si tenemos un cliente X y tenemos esta serie de categorías, yo voy a marcarle que pues dentro de jardín y ocio me parece bien que estén barbacoas, piscinas, máquinas y herramientas, pero por ejemplo pues muebles de jardín quizá no, por X motivo, porque yo veo que no es una categoría relevante, porque no tiene productos o porque simplemente, en este caso sí que cuadra, pero imaginad que es muebles de aseo, pues no tendría sentido que esté ahí. Y muchos clientes vais a encontrar que tienen ese tipo de barbaridades, ¿no? De desorden total en la página web, no tienen las subcategorías dentro de las categorías correctas, no está en general bien categorizada la página web. Y esto es una cosa que si se trabaja de forma óptima puede ayudar mucho a Google, porque va a entender mejor cómo está organizada la página y también va a mejorar mucho la experiencia de usuario, porque pues, la gente que llegue a la página va a poder encontrar lo que desea de una forma mucho más rápida. Títulos, descripciones, encabezados tienen que ver con el contenido y bueno, a pesar de que yo considero que no es un factor muy pesado dentro del sitio, sí que es verdad que si tenemos errores en masa, en muchísimas URLs sin, por ejemplo, títulos, sin descripciones, pues sí que puede ser algo a mejorar bastante importante. Yo lo suelo hacer con Screaming Frog porque muestra de una forma pues, muy clara este tipo de errores. Por ejemplo, títulos. Nos muestra si nos faltan, si están duplicados, si se pasan del tamaño, si son muy cortos, si son iguales que el H1. Sobre todo me intento fijar que
el porcentaje de error sea alto, ¿no? Es decir, si veo que hay un solo título duplicado y que es el 1% de toda la página, pues evidentemente no me voy a parar a proponerle al cliente que cambie eso. Pero si veo que, por ejemplo, pues casi todos los títulos están vacíos, en ese caso sí que lo considero medianamente grave y sí que se lo propongo al cliente. Lo mismo con las metadescripciones y con los encabezados. Y además, una recomendación bastante importante es que hay que analizar únicamente las URLs indexables en este punto. ¿Por qué? Porque no nos importa si una URL que está no index o bloqueada por robots no tiene título o no tiene descripción, porque da igual. Google no va a mostrar esa URL en sus resultados de búsqueda y por lo tanto el título, la descripción, los encabezados nos dan absolutamente igual, sobre todo los títulos y descripciones. El thin content y URLs vacías es otro punto muy importante. El thin content, para la gente que no esté familiarizada con este término, son URLs que no tienen apenas contenido. Tienen algo de texto, pero no es suficiente como para satisfacer la intención del usuario. Por lo tanto, son URLs que no tienen valor. La forma de detectarlo, de analizarlo, es de nuevo con Screaming Frog y nos vamos a ir, cuando tengamos todo el scrapeo, a la columna de word count. Esta columna nos va a mostrar la cantidad de palabras que tiene una URL. Y esto es realmente interesante porque si ordenamos de menor a mayor, vamos a ver pues todas las URLs que tienen muy poquito contenido y que van pues teniendo más y más y más. Si nos fijamos en las que menos tienen, podremos detectar rápidamente thin content. Además, una actualización que ha sacado hace poco Screaming Frog nos permite excluir o incluir las diferentes zonas de la página web que queremos que tenga en cuenta para ese count word. Es decir, nosotros queremos que tenga en cuenta Screaming Frog las palabras que están en el menú principal. Sí, pues entonces incluiremos el nav. ¿Queremos incluir el contenido que se muestra en el footer? Todas estas palabras que podemos tener escritas en el footer para que lo cuenten en el word count. Sí, pues entonces lo vamos a incluir el footer dentro de este content area. Es muy interesante y realmente yo recomiendo excluir tanto el menú de navegación como el footer, incluso otros elementos como el sidebar, para que solamente tenga en cuenta esta herramienta el contenido que está dentro del artículo. Otra forma muy sencilla de detectar este problema es con la nueva actualización que ha sacado Screaming Frog. Tendremos dentro del bloque de contenidos una sección donde nos indica el Low Content Page. Esto básicamente nos va a sacar las URLs que estén o que tengan una cantidad de palabras por debajo de un límite que podemos establecer en la configuración. Si por ejemplo le indicamos aquí que queremos que dentro de Low Content Page salgan todas las URLs por debajo de 200 palabras, pues nos las sacará con ese límite. Podemos configurarlo como queramos. La verdad es que por debajo de 200 suelen salir URLs que tienen muy poquito contenido, pero dependiendo del tipo de proyecto, pues sí que es interesante modificarlo. Yo recomiendo hacer una prueba primero con la configuración por defecto, y si os salen aquí páginas de valor, pues podemos ir cambiando este límite para que nos salgan pues lo que necesitamos. Y esta opción además tiene la ventaja de que en el reporte, en las URLs que nos va a indicar, no se van a incluir URLs con errores 404, con redirecciones, bloqueadas por robots o similares, que siempre van a tener un word count 0, porque son URLs que por X motivo Google no puede acceder, tienen algún tipo de error y por lo tanto van a tener pues 0 palabras según el scraper. Entonces esta opción es más rápida y más eficaz. Con la opción 1 lo que tendríamos que hacer es exportarnos a Excel y luego filtrar todas esas URLs que no tienen errores, que tienen un código de respuesta 200. Otro error muy típico dentro de este bloque son los contenidos duplicados o demasiado similares. Evidentemente para el usuario no aporta ningún tipo de valor tener el mismo contenido en dos URLs, no tiene sentido, y para Google pues tampoco. ¿Cómo vamos a analizarlo? De nuevo con Screaming Frog. Con la última actualización la verdad es que nos lo dejan muy sencillo, ya que dentro del bloque de contenidos vamos a tener duplicidades exactas, nos va a indicar las URLs que tienen exactamente el mismo contenido. Incluso nos va a marcar URLs dentro de este bloque que tienen no exactamente el mismo contenido, pero casi, contenidos muy parecidos entre sí. Y esta opción en concreto podemos configurarla para que nos muestre, pues, oye, sácame solamente las URLs que tienen un 90% de contenido duplicado entre sí. Lo podemos configurar para que sea más o menos. Por ejemplo, pues quiero sacar solamente las URLs que tengan el 99% del contenido exactamente igual. Y es muy útil para pues ir testeando, dependiendo del tipo de proyecto, para sacar esas duplicidades. Otra forma que también podemos utilizar para sacar duplicidades es directamente Search Console. Si nos vamos a cobertura en URLs excluidas,
En caso de que Google detecte alguna duplicidad, nos lo marcará en estos dos bloques. Duplicada, la URL enviada no se ha seleccionado como canónica, y duplicada, el usuario no ha indicado ninguna versión canónica. Si pinchamos, nos mostrará URLs que están duplicadas con otras y que podremos trabajar. Y el último punto de este bloque, las canibalizaciones, que es cuando tenemos dos o más URLs atacando una misma palabra clave o un conjunto de palabras clave. Esto pasa muchísimo, es bastante común. Tenemos pues blogs que publican artículos, varios artículos, hablando de lo mismo o de cosas muy parecidas, tiendas online que tienen un blog que atacan exactamente el mismo concepto que atacan con una categoría, etcétera, etcétera. El problema está en que es complejo de analizar y no hay ninguna herramienta que esté pues 100% especializada en detectar canibalizaciones. Podríamos hacerlo con Search Console, pues analizando cada palabra clave, pincharíamos, veríamos a ver las URLs con las que se posiciona, etcétera, etcétera, pero es demasiado tedioso como para que sea una metodología válida. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en mi caso yo lo que he hecho es un panel en Data Studio que se conecta con Search Console y lo que nos va a sacar es todas las palabras, todas las queries que tienen un número de URLs mayor que 2, es decir, que están posicionándose con 2 o más URLs, y además nos va a sacar el dato de impresiones. Si yo pincho en una palabra clave, de estas que nos saca el reporte, me va a sacar las 2 o más URLs con las que estoy posicionando. Por ejemplo, en este caso ya veo que ClickBank la estoy intentando posicionar con 2 URLs diferentes, las dos tienen un buen volumen de impresiones, y por lo tanto claramente están compitiendo entre ellas para posicionar por esta palabra clave. Este tipo de dashboard lo podéis hacer con facilidad en Data Studio, que es otra herramienta que la verdad es que es bastante recomendable, 100% gratuita. Y no voy a entrar a explicar cómo está configurado esto. Si Emilio me deja o de alguna forma puedo pasaros el enlace de esta plantilla, pues os la paso sin problema, o si no, preguntadme por Twitter y os la pongo. Pero es una forma muy sencilla y rápida de detectar canibalizaciones. Y ahora sí pasamos al bloque de SEO on page. Este bloque, como he comentado antes, abarca todo lo que tiene que ver con cómo está configurada la página web, tanto a nivel de código fuente, de enlazado interno y elementos similares, y por lo tanto es el bloque más grande, que más elementos va a tener y que más trabajo nos va a dar. Por eso conviene subdividirlo en subcategorías. Yo suelo trabajarlo en programación, luego en otro bloque separado de indexación y rastreo, y luego otro bloque de autoridad interna. De esta manera lo veo todo más claro, lo veo todo más sencillo, pero bueno, vosotros podéis trabajarlo como queráis. Y es importante que, sobre todo en este bloque, tengamos en cuenta que no siempre solventar algo va a mejorar posiciones. Hay muchas cosas que vamos a ver que están mal, pero que aunque las solventemos no vamos a ver cómo de repente la página mejora su posicionamiento. Vamos a intentar centrarnos dentro de este bloque en las cosas que realmente veamos mal. Es decir, la misma metodología que hemos seguido al principio con los 4 pilares SEO, en este pilar en concreto, en el pilar de SEO on page, también podemos hacerla con las subcategorías. Hay decenas de elementos que podemos analizar dentro de este bloque. Simplemente voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos más. Tenemos los datos estructurados, tenemos la configuración de las canonical, cómo están configuradas las paginaciones, muy importante. Tenemos filtros en caso de que tengamos una tienda online. Tenemos el sitemap, tenemos el robots.txt, tenemos todo el conjunto del enlazado interno, los códigos de respuesta, tenemos, si es una página internacional, las etiquetas hreflang, los meta-robots, si las páginas están configuradas como follow o nofollow. Hay muchísimas cosas que están dentro del código fuente, que están en la configuración de la página web y que podremos ir analizando. No voy a entrar a analizar cada una de ellas porque se podría hacer otro vídeo enormemente largo, y lo que recomiendo sobre todo es tener claro para qué sirve cada elemento, por qué está ahí en el código fuente, qué función tiene, y así tener claro cómo se debe configurar y si es que hay diferentes configuraciones posibles. Por ejemplo, el elemento de las paginaciones no solamente tiene una única configuración, se pueden implementar de varias maneras diferentes y cada una de ellas tiene pues unas peculiaridades, unos pros, unos contras, unas implicaciones que deberíamos conocer. Lo difícil realmente como consultores es, vale, conocemos cada elemento, conocemos cómo se pueden configurar, pero no sabemos muchas veces cuál es la configuración ideal para cada tipo de proyecto. Y eso es lo difícil, saber, pues mira, tengo una página online de este tipo, entonces esta configuración de las paginaciones es la que mejor te va a venir. Eso yo creo que al final con la experiencia y sobre todo conociendo, teniendo muy claro para qué sirve cada elemento, podremos ejecutarlo bien. Otro punto muy importante es la indexación, ya que nos va a decir qué URLs están incluidas en el índice de Google y qué URLs están excluidas.
me he encontrado con clientes a veces que me han dicho, oye, es que no aparezco para esta palabra clave ni siquiera en la página 10. Y luego revisando te das cuenta de que la URL con la que están intentando atacar esa palabra clave está excluida por X motivo. Es decir, no aparece en Google, no está indexada y por lo tanto es imposible que ranquen nada. Es muy importante tener, por lo tanto, una visión general de todas estas URLs y Search Console nos da esa información de una forma bastante visual y bastante intuitiva. Si nos vamos al bloque de cobertura dentro de Search Console, veremos algo como esto, con 4 principales bloques. Los más importantes son el bloque de URLs excluidas y el bloque de las URLs válidas, es decir, bloque de las URLs que no aparecen en Google y bloque de las URLs que sí aparecen en Google. Estas harían con errores y con advertencias. Además, cada bloque, si pinchamos sobre él, va a tener una subdivisión con los diferentes tipos de errores. Por ejemplo, estas URLs no se están indexando porque tienen una etiqueta no index, o tienen una duplicidad, o están bloqueadas por robots. Nos lo va a marcar de una forma bastante detallada y por lo tanto vamos a saber la razón de por qué no se está indexando o de por qué sí se está indexando. Trabajar este bloque es muy importante. Tendremos que ir, sobre todo, conociendo las razones diferentes por las que Google está haciendo una cosa u otra. Hay guías muy detalladas dentro de Search Console, pero es muy importante trabajarlo, sobre todo para tener claro qué queremos indexar y qué no queremos indexar. El consejo general que yo suelo recomendar es: vamos a indexar todo aquello que tenga una intención de búsqueda real, es decir, todo aquello que tenga potencial para posicionar y que pueda captar tráfico. Si publicamos contenidos que nadie va a buscar en Google, pues es, bajo mi punto de vista, una tontería, sobre todo si lo hacemos en masa. Vamos a excluir todo aquello que no tenga intención, por lo tanto, y vamos a evitar que Google pierda tiempo rastreando URLs que son innecesarias, al menos a nivel SEO. Sí, es cierto que muchas veces podemos tener URLs que, aunque no tengan una intención, sean útiles para el usuario. Por ejemplo, pues tenemos una tienda, informamos a nuestros usuarios de que hemos abierto una nueva tienda física en X ciudad. Bueno, pues puede ser un artículo que para la gente, para los lectores, sí que es interesante. Pero si hacemos eso en grandes cantidades, si publicamos muchos artículos en un blog que no tienen una intención de búsqueda real, al final no vamos a posicionar y vamos a hacer que Google pierda tiempo pues rastreando todo ese contenido sin valor. La autoridad interna es otro punto que me gusta mucho trabajar y que básicamente lo que va a decirnos es cómo está fluyendo esa autoridad que hemos conseguido de manera externa a través de nuestra página web. Y podemos cambiar cómo va ese flujo a través de nuestra página para acumularlo justo en las zonas que nos interesan. ¿Y dónde nos interesa acumularlo? Bueno, pues primeramente en URLs indexables, URLs que pueden aparecer en Google. No tiene sentido acumular autoridad en URLs que ni siquiera van a aparecer en Google. Luego, como punto número 2, si profundizamos un poquito más, en URLs que ataquen intenciones de búsqueda reales, que es lo que comentaba antes. En URLs que tengan potencial de captar tráfico, porque están atacando palabras que tienen búsquedas. Y luego, si afinamos todavía más, queremos acumular esa autoridad en URLs relevantes, es decir, las que más tráfico puedan conseguir, las que ataquen las palabras clave con más búsquedas. Por otro lado, lo que no nos interesa es acumular autoridad en otro tipo de URLs que tienen, por ejemplo, pues errores, 404, redirecciones, códigos de respuesta de tipo 500, en URLs no rastreables, por ejemplo, bloqueadas por robots.txt. Si Google ni siquiera va a poder acceder a ellas, ¿para qué vamos a querer acumular autoridad ahí? En imágenes u otros archivos sin links, es decir, en una imagen como tal, si yo le paso autoridad, no tiene enlaces internos, no tiene enlaces salientes, por lo tanto, se va a quedar acumulada en esa imagen y no se va a volver a repartir. Eso en general no nos va a interesar y por lo tanto no suelo recomendar pues acumular autoridad en imágenes o en otro tipo de archivos como, pues no sé, PDFs, exes, lo que sea, ¿no? Y luego en URLs que tienen la MetaRobots nofollow. La MetaRobots nofollow lo que va a hacer es indicarle a Google que todos los enlaces que tenga esa URL no los siga. Por lo tanto, si acumulamos autoridad en ese tipo de URLs, se va a quedar estancada ahí, se va a quedar acumulada ahí y no se va a volver a repartir, no va a seguir fluyendo por la página web. Una cosa muy interesante que podemos hacer antes de trabajar la autoridad interna es podar la página web. Vamos a quitarnos de encima todas esas URLs, todas esas zonas que no están aportando absolutamente nada al portal. Si hacemos eso, la autoridad, por lógica, no va a pasar por ese tipo de URLs que no tienen ningún tipo de valor y por lo tanto será más sencillo trabajar esa autoridad interna. ¿Qué tipo de URLs me estoy refiriendo? Bueno, pues páginas vacías y con thin content, contenido duplicado, contenido que se ha quedado totalmente desactualizado
y URLs sin valor, que no atacan ninguna intención de búsqueda o que tienen un contenido malísimo, cualquier tipo de URL que veamos que no está aportando absolutamente nada ni al usuario ni a Google. La siguiente gráfica explica bastante bien todo este concepto y es donde queremos acumular esa autoridad y cómo lo vamos a conseguir. Vamos a querer acumularla sobre todo en URLs relevantes que captan un volumen de tráfico considerable, y lo que vamos a hacer es pues enlazar con muchos enlaces internos a ese tipo de URLs. Vamos a intentar que esas URLs estén a un nivel de profundidad muy bajito, es decir, que estén muy cerca de la home, que desde la página de inicio estén a un clic, y vamos a hacerle muchos enlaces externos. Queremos acumular autoridad y la autoridad solamente podemos conseguirla con enlaces. Luego en las URLs indexables, las que aparecen en Google pero quizá no vayan a conseguir tanto tráfico, pues bueno, podemos hacerle algunos enlaces internos, pueden estar a un nivel de profundidad quizá un poquito más alto, y también podríamos hacerles algunos enlaces externos, no pasaría nada. Luego pasamos a las URLs no indexables. Sí que se van a rastrear, pero no se van a indexar. Por ejemplo, URLs que tengan un no index. Estas URLs no nos interesa enlazarlas de manera interna, al menos de forma frecuente. Vamos a hacerle el mínimo número de enlaces internos posible, incluso si podemos hacerles 0, mejor que mejor. Si están a un nivel de profundidad 3 o 4, pues bueno, no pasaría nada, incluso casi que mejor, porque vamos a restarle autoridad. Y evidentemente backlinks no vamos a hacerle. Si cae alguno, pues bueno, no pasaría nada tampoco, porque se podría seguir repartiendo la autoridad por las URLs indexables, pero si podemos hacerles 0, pues casi que mejor. Y luego tenemos las URLs no rastreables, que están bloqueadas por robots. Google no va a poder ni acceder a ellas, por lo tanto no queremos ningún enlace interno, la profundidad nos da absolutamente igual porque no vamos a enlazarlas, y evidentemente no vamos a hacerles ni un solo enlace externo porque sería pues una pérdida total de autoridad. Si pasamos autoridad a una URL que Google ni siquiera va a poder acceder, pues la perderíamos por completo. Por lo tanto, no vamos a hacerle ni un solo backlink. Teniendo esto claro, yo creo que se podría trabajar la autoridad interna de cualquier portal de una forma bastante optimizada, pero hay que tenerlo claro y hay que saber optimizarlo con las diferentes herramientas. Y llegamos al bloque de SEO off-page, que es un bloque en el que vamos a trabajar las maneras, las metodologías para conseguir que otros portales enlacen al nuestro. Ese sería el objetivo principal. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es una manera que tiene Google de determinar la autoridad de cada página web, y a día de hoy sigue siendo un factor pues simplemente vital. Con Search Console podemos sacar un reporte, pero bajo mi punto de vista es muy sencillo, muy simple. Nos saca muchos enlaces externos, pero no nos saca pues datos asociados que son muy interesantes, como por ejemplo pues el tráfico que tiene cada enlace externo, si es follow o no follow, cosas que realmente para una auditoría nos vienen bastante bien. Por eso siempre recomiendo herramientas como Ahrefs, que son muy completas, que nos sacan esos datos asociados que queremos, y que a pesar de que no nos van a sacar muchas veces el 100% de los enlaces externos, sí que nos van a sacar un porcentaje bastante alto, el 90-95% como mínimo, yo creo. Por supuesto podemos complementar Search Console, podemos exportarnos el reporte y cruzar los datos que queramos. Eso también es pues 100% recomendable. En este vídeo no voy a explicar cómo conseguir enlaces externos, hay muchísimas formas de conseguirlos. Tenemos plataformas donde podemos comprarlos, tenemos formas de obtener enlaces gratuitos, tenemos formas de negociar con diferentes bloggers. Hay muchísimas técnicas y daría realmente para un vídeo de 1 hora o 2 horas, por lo tanto en este vídeo pues no voy a explicarlo. Pero bueno, hay muchísima información gratuita por internet. Si os interesa el tema o no conocéis mucho sobre el tema, podéis informaros con muchísima información. Lo que sí quiero explicar son diferentes análisis que se pueden hacer, además de conseguir enlaces externos, sobre la autoridad externa, que son bastante útiles. Lo primero que suelo hacer es ver la cantidad de dominios de referencia de calidad que tiene un portal. Y esto lo vamos a hacer con Ahrefs, simplemente yéndonos al reporte de dominios de referencia y subraya aquí de calidad. En los dominios de referencia vamos a ver todas las páginas web que están enlazando, pero nos interesa filtrar y quedarnos solamente con los que realmente estén aportando algo al proyecto, aportando autoridad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Filtrando por los dofollow, que son los que pasan autoridad, y luego además ordenando todos aquellos dominios de referencia por su tráfico orgánico. A mí me interesa que me enlacen sitios que tienen o que tengan algo posicionado en Google. Si me enlaza un portal que no tiene absolutamente nada posicionado en Google, que no tiene tráfico orgánico, pues 100% o 99% no nos va a traspasar una autoridad importante.
Por lo tanto, yo creo que un dato vital para filtrar es el tráfico orgánico de ese dominio de referencia. Por ejemplo, si me enlaza elpaís.com, que tiene 57 millones de visitas orgánicas, pues nos va a pasar una autoridad brutal. Yo ya sé que es un portal que tiene mucha visibilidad en Google y que por lo tanto me puede pasar pues ese flujo de autoridad interesante a mi página web. Si en el caso contrario, una página con 0 de tráfico orgánico no va a estar posicionando absolutamente nada en Google y por lo tanto, pues a pesar de que tenga muchos enlaces externos, de que las herramientas nos digan, mira, este portal tiene 0 de tráfico orgánico, pero tiene una autoridad, tiene un DR de 90. Me da igual porque yo lo que busco son páginas que estén posicionando en Google. Ese para mí es mi dato prioritario. Muchas veces las herramientas nos darán un dato de dominios de referencia muy alto. Por ejemplo, pues esta página tiene 300 dominios de referencia y podremos pensar, wow, pues tiene mucha autoridad. Pero cuando hacemos este tipo de filtrado, veremos que realmente la mayoría de enlaces son tóxicos o no aportan absolutamente nada y que tiene pues mucha menos autoridad de la que podríamos pensar inicialmente. Por eso le veo bastante valor a este tipo de análisis. Además de eso, podemos profundizar mucho más cogiendo todo el perfil de enlaces, nos lo exportamos y con Data Studio podemos hacer pues visualizaciones con gráficos de este tipo. Lo que vamos a intentar analizar es patrones que sean erróneos en el perfil. Por ejemplo, podríamos ver que se ha usado mucho de cierto tipo de ancortés. Ese tipo de patrón Google lo podría detectar para penalizarnos y eso evidentemente no nos conviene en absoluto. También nos sirve para saber el estado actual del perfil de enlaces. Si simplemente analizamos Ahrefs o Search Console, pues no tendremos ese nivel de detalle y no podremos saber realmente cómo está el perfil de enlaces actual. Y eso nos va a servir para planificar futuras campañas de una forma 100% optimizada. Si yo ya he visto que hay un cierto tipo de ancortés que se ha utilizado de forma abusiva, pues en los próximos links que yo haga, en las próximas campañas, no voy a utilizarlo. Voy a utilizar otro ancortés completamente diferente. Y luego, por último, para comparar con la competencia. Podemos sacar un presupuesto estimado, por ejemplo, analizando por encima la competencia y viendo qué cantidad de enlaces de calidad tienen ellos y de qué tipo son. Si, por ejemplo, veo que tienen pues, 10 enlaces en medios comprados, podría incluso ir a las plataformas de compra y sacar más o menos qué precio se han gastado ellos en conseguir ese tipo de enlaces. Aquí sí que me gustaría comentar que no haría este tipo de análisis tan detallados para la competencia. Es decir, no entraría a analizar el perfil exacto con patrones, con este tipo de gráficas para las páginas de la competencia, porque ellos pueden tener un DISAO hecho, pueden tener una PBN que no se muestra en las herramientas, pueden tener mil cosas que no sabemos porque no tenemos esa información del cliente y por lo tanto creo que podríamos llegar a algún error. Pero para comparar a nivel genérico y sacar algunas conclusiones como presupuestos o tipos de enlaces en general que han conseguido, sí que lo veo bastante útil. Otro tipo de acciones que podemos llevar a cabo dentro de este bloque de SEO Page es revisar qué URLs reciben enlaces para detectar URLs que tengan algún tipo de error y que esté captando autoridad. Si por ejemplo vemos que una URL rota con 404 recibe enlaces externos, podremos redirigirla hacia otra URL que existe online y por lo tanto redireccionar, pasar esa autoridad que estaba perdiéndose en esa URL rota a una página que sí que tenga valor. Detectar enlaces externos tóxicos y hacer un disavow, o por ejemplo analizar los backlinks de la competencia para sacar enlaces gratuitos de foros, comentarios, perfiles o similares e incluso lo que comentaba antes de estimar un presupuesto. Y por último llegamos al bloque de la experiencia de usuario, un bloque que a día de hoy es fundamental. La experiencia de usuario realmente tiene un impacto directo en el posicionamiento. Si tenemos una página web que no responde bien a lo que el usuario está buscando, jamás vamos a poder posicionar bien. Y por eso el objetivo principal que tenemos que conseguir en este bloque es intentar que los usuarios que lleguen a nuestra página queden totalmente satisfechos, no solamente con el contenido, el tipo de texto, el tipo de información que están buscando, sino que puedan navegar sin ningún tipo de problema por toda la página web. Que el menú principal esté siempre visible, que tenga los elementos correctos, que el contenido esté bien maquetado. De hecho, hay muchos elementos que podemos analizar y que tienen esa influencia directa en la experiencia de usuario. Por ejemplo, en la arquitectura, que esté todo bien categorizado, va a facilitar la correcta navegación del usuario. El menú de navegación principal, un elemento vital en cualquier página web, la maquetación del contenido, si están los párrafos hechos un desastre, incluso el tipo de fuente es súper pequeñita, las imágenes están mal puestas o de mala calidad, todo eso va a tener consecuencias en cómo se comporta el usuario y qué experiencia va a tener dentro del portal. El tipo de contenido, la velocidad de carga, que la versión móvil sea navegable de forma sencilla,
los enlaces internos que ayuden a encontrar contenidos similares, etcétera, etcétera. El mundo de la experiencia de usuario es realmente amplio y hay muchísimos elementos que podríamos ver. Uno de ellos, que yo considero de los más importantes, es que la página cargue rápidamente. La velocidad de carga es un factor vital y tenemos muchas formas de auditarlo a día de hoy, sobre todo pues, con Pingdom Tools, que es una página online que nos va a mostrar pues, datos muy interesantes como el tamaño total, el tiempo total de carga, el número de peticiones. Tenemos herramientas del propio Google como PageSpeed o Lighthouse. Estas herramientas nos van a dar una información muy detallada, sobre todo las herramientas de Google ya nos dan una información brutal sobre la velocidad de carga, que nos van a servir para prácticamente ir al detalle y poder mejorarla pues, enormemente, sobre todo si tenemos un buen equipo técnico. Search Console además también incorpora un pequeño reporte, lo tenemos dentro de mejoras en métricas web principales, donde nos va a sacar tanto de la versión móvil como de la versión PC de nuestra página web qué URLs han sacado pues, puntuaciones pobres, puntuaciones bajas, es decir, no cargan a una velocidad correcta, puntuaciones intermedias y URLs que cargan bien. Es interesante sobre todo para ver tipologías de URLs, por ejemplo, detectar que los productos de una tienda están cargando muy lento y en cambio las categorías están cargando bien. Yo creo que en ese sentido este tipo de reporte pues, es bastante completo, pero siempre lo complementaría con herramientas de este tipo para profundizar todavía más. Otro tipo de acciones que podemos llevar a cabo dentro de la experiencia de usuario son los mapas de calor y los test A/B. Podemos jugar, por un lado, con los mapas de calor para ver dónde están haciendo clic los usuarios, dónde están poniendo su foco de atención y por lo tanto pues cambiar ciertos elementos. Si, por poner un ejemplo, hemos puesto un botón donde queremos que pinchen los usuarios y la gente no está haciendo ni un solo clic, pues ya hemos detectado un error. Vamos a ponerlo en otro sitio, vamos a cambiar el color, vamos a cambiar su forma, vamos a cambiar su texto para ver si cambiando todo eso sí que tiene clics, sí que tiene una eficiencia. Esto lo podemos hacer con herramientas como Hotjar, que están bastante bien, y luego pues hay otro tipo de herramientas que también muestran mapas de calor. Pero esta en concreto está bastante bien. Y con los test A/B lo que vamos a hacer es hacer un cambio en la página, mostrarle a los usuarios las dos versiones y ver cuál funciona mejor. Evidentemente tendremos que poner un objetivo, por ejemplo, pues vamos a ver con cuál de las dos versiones tengo más clics en cierto botón, o vamos a ver con cuál de las dos versiones tengo más o menos porcentaje de rebote. Todo ese tipo de acciones y todo ese tipo de objetivos son súper útiles con los test A/B, y lo que vamos a conseguir al final, si lo vamos trabajando, es una versión súper optimizada donde la experiencia de usuario sea pues, la más correcta o la más óptima posible. Y luego no se nos puede olvidar siempre tener Analytics y Search Console bajo nuestro radar, bajo nuestras herramientas esenciales, porque nos van a dar una cantidad de información simplemente espectacular. Tenemos datos sobre la localización de los usuarios, dónde viven, el tiempo que pasan en nuestro sitio, la cantidad de páginas que han visitado en una sesión. Podemos hacer segmentos, podemos agrupar el tipo de usuario según cierto comportamiento, según cierto tipo de dato. Podemos hacer realmente auténticas locuras a nivel de analítica con esas herramientas. Y todos esos datos que tenemos nos van a servir muchas veces para tomar decisiones SEO. Si por ejemplo vemos una zona de la página web, un segmento, por ejemplo pues en una tienda online, vemos que la sección de tarjetas gráficas no está teniendo ni una sola conversión, está teniendo un porcentaje de rebote bestial y no tiene apenas visitas, pues ya tenemos un foco de trabajo. Este es un simple ejemplo, pero podríamos sacar muchísimos más. Yo realmente con los clientes, analizando Analytics y segmentando bien, siempre saco muchas cosas, muchos cambios, muchas propuestas de valor. Entonces, bueno, siempre recomiendo profundizar y saber en Analytics todo lo que podáis y en Search Console. Y el objetivo principal siempre debe ser detectar zonas del portal que tienen margen de mejora, que no están funcionando bien. Además, por supuesto, de obtener datos que nos sirvan para tomar decisiones SEO o incluso de negocio, ya que tenemos datos de conversiones que nos van a servir pues, para saber si un producto está funcionando o no, y que eso al cliente, si se lo decimos, aunque no tenga mucho que ver con el SEO muchas veces, pues le va a servir muchísimo para su negocio como tal. Así que nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vamos a por los top 1 y cualquier duda podéis preguntarme por Twitter, aquí os dejo el enlace, o incluso por correo electrónico, que os responderé encantados. Nos vemos en el futuro en las redes. Un abrazo.
Bueno, cuánta información, ¿eh? La verdad que hay muchísimos factores como comentábamos y bueno, con José Lab la verdad que se hace todo muy ameno, así que muchísimas gracias por este gran aporte y recuerda que te vas a tener recursos tanto que te enviaremos por email como aquí debajo de la clase en la propia landing vais a tener un botón para poder acceder a esos recursos, a ese material extra de lo que ha estado hablando José. Desde cuando nuevamente te vamos a traer a los mejores consultores SEO profesionales en activo que sepan contarte sus metodologías para que te cuenten sus metodologías y que sepas qué acciones llevar a cabo en cada momento. Saber priorizar aún mejor esas tareas y sobre todo ir al detalle, ir al mínimo error para poder generar el máximo beneficio y la máxima visibilidad en un cliente. Así que bueno, pues por mi parte nada más, nuevamente invitaros a que veáis mañana otra nueva masterclass, otra nueva clase magistral sobre SEO para consultores. Espero que os esté gustando esta semana, que bueno, creo que hay valor importante dentro y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, adiós.